Trabajan todos los días en las calles, en los barrios, aquí en el centro administrativo de cara a la ciudadanía, pues es evidente que hay que reconocerlo de muchas maneras y es una de las tantas ideas que se puede ayudar. Se puede ayudar a tantas familias a construir su patrimonio, su futuro y creo que es muy valioso y apoyamos evidentemente cada una de estas acciones en ese beneficio. Hay dos temas que uno se mencionó previamente y otro que creo que hay que mencionar, que valdría la pena reflexionar sobre este tipo de proyectos. El primero es ¿a quién llega este beneficio? ¿A quién llega este beneficio? ¿Por qué? Porque hay personas que están en carrera administrativa, que llevan años y yo oía pues al concejal ponente hablando sobre, sobre toda su idea de que aquí pasan las administraciones y esa es una forma de ayudarlos. Pero yo veo que también hay muchos beneficiarios que son efímeros, pasajeros. Hemos tenido 101 secretarios de despacho. Y esos 101 secretarios de despacho, muchos podrían haber salido después de unos meses con un préstamo de vivienda bastante jugoso. Entonces no sé si ese sea el espíritu, y no debería ser el espíritu de este tipo de proyectos. El proyecto no debería ser para que unas personas que podrían acceder seguramente por sus ingresos, unos secretarios de despacho, funcionarios de libre movimiento y remoción, que podrían acceder por esos ingresos a otro tipo de facilidades en el sistema bancario, por ejemplo, sistema financiero, le quiten oportunidades a otras que sí las necesiten, que están en su carrera, que llevan tiempo buscando, están buscando crecer. Eso es algo que deberíamos reflexionar como consejo. Yo, por ejemplo, tengo el caso de una persona que estuvo aquí en Medellín trabajando unos meses y ya hoy es secretaria de despacho en Itagüí y le sigue pagando la beneficiosa tasa del 2.5% y va a pasar al 1.5%. Y esos son los temas que a veces no es cómodo debatir, pero hay que hacerlo porque son recursos públicos, recursos que deberían estar beneficiando a las personas que más lo necesitan, en este caso a personas, a servidores públicos del municipio de Medellín, hoy en el Día del Servidor Público, que si bien los secretarios de despacho y reitero los, directores, en muchos casos de libre movimiento y remoción, etcétera, son servidores públicos, son dos tipos de servidores públicos muy diferentes. Uno es efímero, pasajero, con mejores capacidades económicas, y la gran mayoría a la que debería beneficiar este programa, que puede llegarse a perder en algún momento algún beneficio. ¿Por qué? Porque se le da el crédito grande, alto, a ese que tiene más ingresos, pues se le puede estar dejando de dar beneficio a una persona que sí lo necesite. Y creo que valdría la pena revisar muy bien ese público objetivo. ¿Por qué? Nosotros somos concejales de Medellín y nadie se quedaría con el carro del Consejo de Medellín después de salir de ser concejal, para entender eso. Nosotros ganamos unos honorarios, listo, pero nadie toma un vehículo y se queda el resto del tiempo. Y eso es más o menos ese mismo beneficio que recibiría un secretario de despacho, que se sale de la alcaldía de Medellín, puedes durar un mes, o un año, pues como secretario, 8 meses, y esa persona termina entonces con el crédito. Les pongo el ejemplo del vehículo, digamos, recursos públicos utilizados con una idea concreta. Y creo que ese es un tema que sí podría reflexionarse en este consejo. ¿Para quién es este beneficio? ¿Es para los profesionales o técnicos o cualquier persona de la carrera administrativa que con mucho esfuerzo se hace, y a pesar de que pasan los tiempos, las administraciones, ahí sigue trabajando por Medellín? ¿O ese beneficio pasajero? Y vemos, yo hice la pregunta de cuántos personas, secretarios y personas de libre movimiento y remoción tienen acceso, y evidentemente es un porcentaje importante. Un porcentaje importante de las que reciben el acceso a estos beneficios, que no son en número representativo frente a la gran totalidad de servidores públicos que están en la administración. ¿A quién debería dirigirse este beneficio? Y reitero, los montos más grandes son para personas que tienen mayores ingresos, es decir, para los secretarios de despacho en este caso. Y valdría la pena revisar si ese debería ser la intención de este tipo de proyectos. Y puede que se haya hecho así toda la vida y que es que pues, hay muchos secretarios, exsecretarios, pero bueno,
reitero, esas personas no se llevan su vehículo. Esos secretarios se va, tampoco va a llevarse su vehículo, ni de su computador, pero sí se lleva, imagínense, un beneficio tan grande que tienen una gran cantidad, reitero, de personas que deberían, más bien, que debería ser beneficio para una gran cantidad de personas que deberían tenerlo. Ese es un primer punto que, insisto, vale la pena revisar y reflexionar en este debate. El segundo punto, que ya lo dijimos y no veo que se hayan hecho pues grandes modificaciones, y sé que hay una necesidad, pero yo creo que esa es una necesidad que puede resolverse de otras maneras, y es el uso y la destinación que se le da a la vivienda, porque aquí lo dijo, vuelvo al punto, que es que tantas personas han podido conseguir vivienda, que ha sido la oportunidad de conseguir vivienda, sí, su vivienda propia, pero no es para después arrendarla, que parecería ser una alternativa que se da a través de la forma como está expuesto el proyecto de acuerdo. Es decir, no es para que el servidor público viva, sino para que el servidor público pueda tener acceso, por ser servidor público, a esa vivienda y arrendarla posteriormente, convertirla, pues no necesariamente en un gran negocio, pero sí generar unos beneficios económicos adicionales. Y eso valdría la pena también revisarlo, porque eso va en contravía del espíritu de lo que debería ser este proyecto. Que, insisto, debería tener recursos para los que sí lo necesitan y no para el que tiene una vivienda, para irse después para otra parte y arrendar la que tiene. Y creo que eso sí podría ser un tema donde, y se mencionó acá previamente en esos debates, que existía hoy una norma concreta, es decir, dentro del proyecto que se está sustituyendo, existía una norma concreta que permitía, más bien que tenía ya unas condiciones muy claras y que no deberían ser modificadas. Y hay hasta un tercer tema que sería debatible y es, hombre, somos servidores públicos de Medellín. ¿Debería estar la vivienda en Medellín? Es que si somos servidores públicos de Medellín, paguémosle impuestos a Medellín, paguémosle, es decir, paguémosle el crecimiento de vivienda a Medellín. Medellín tiene muchas necesidades de construcción de vivienda, esta podría ser una alternativa. Estamos financiando vivienda y la estamos construyendo, entonces, no sé, dice hasta unos kilómetros alrededor, y pues, yo entiendo que hay personas que quieran vivir en las zonas rurales, muy interesante, pero debería hacerse en Medellín. Medellín tiene zonas rurales en las cuales vivir, para poner un ejemplo. Son debates que parecerían secundarios, pero que son importantes, que creo que valdría la pena en este momento del debate, este proyecto de acuerdo, hacerlo. Y reitero como en tres sentidos fundamentales. Uno, si debería ser para personas con la visión de permanencia, no con esa visión de cambios constantes. Reitero, 101 secretarios de despacho han pasado por en este gobierno, y quién sabe cuántos en las administraciones anteriores, y tienen, después de unos pocos tiempos, derechos sobre lo mismo que personas que llevan 20 años en la carrera administrativa. Primero. Lo segundo, se va hasta la propia ubicación. Y tercero, si la vivienda debería estar dedicada a la vivienda propia, no al arrendamiento posterior que se podría hacer de la forma como, no sé si hubo modificaciones, entiendo que no, a las ideas que aquí se dieron previamente. Creo que son debates, insisto, que valdría la pena para poder beneficiar a los que sí lo necesitan, para poder beneficiar a Medellín, a los servidores públicos de Medellín, para que vivan en Medellín, que le paguen impuestos prediales a Medellín, y valdría la pena también hacerlo en ese sentido. Gracias, señor presidente.